es grande, entonces podemos hacerlo afuera, así que estuvimos compartiendo al aire libre. La verdad que fue un momento muy bonito, podemos compartir con los hermanos, como mostraba el libro de los Hechos. Así que traigo los saludos de la iglesia del Oliveto, hermano, y vamos a ponernos en pie para ir a la palabra del Señor. Amén. De Éxodo capítulo 32, verso 25 al 29. Amén, hermano, me imagino que está en la pantalla, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Hizo una pregunta: júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrados a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermana, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén. Vamos a orar por un momento, hermano. Cierre sus ojos. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor amado, para orar, Señor Jesucristo, que en esta tarde una vez más, Señor, tu palabra, al igual que los servicios anteriores, Señor, sea fluyendo como un río, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, en esta tarde tome control y dominio de este servicio, Señor. Nosotros nos podemos programar, podemos ordenar, Señor, pero haz como tú quieras, Señor Jesucristo. Rompe nuestros esquemas, rompe nuestros paradigmas, Señor. Y ayúdanos, Señor Jesucristo, en esta tarde a poder escuchar tu palabra, Señor. Glorifícate en cada corazón, Señor. Y que tu palabra, Dios mío, fluya en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos escucharla, Señor, y podamos tomarla y ponerla por práctica, Señor. Que en esta tarde, Dios mío, seamos restaurados a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Dios es bueno. Puede tomar su lugar. Y como aparece ahí en la pantalla, esta predicación, hermanos, tiene por título El Levita Interior. Y para comenzar, amados hermanos, me gustaría comenzar señalando que muchas veces, hermanos, existen muchos tipos de batallas, muchos tipos de conflictos, muchos tipos de peleas, en las cuales las vivimos diariamente, en todo lugar que vamos, en las redes sociales, físicamente. En todo lugar, hermanos, siempre nos vamos a encontrar que hay batallas, hay conflictos. Pero hay una batalla, amados hermanos, que no aparece en ninguna red social. Hay una batalla que no aparece en ningún noticiero. Hay una batalla que no se libra en los campos de guerra ni en las calles, aleluya. Sino que hay una batalla, amados hermanos, que se libra en silencio. En lo profundo del alma humana. Espacio íntimo donde conviven lo que somos y lo que Dios quiere que lleguemos a ser. En Éxodo 32, en medio del caos y de la idolatría que había en aquel momento, amados hermanos, un gran hombre del Señor, el cual era amigo de Dios, que podía escuchar la voz de Dios para su pueblo, Moisés. Dice la palabra del Señor que en aquel día, amados hermanos, se paró a la puerta del campamento y lanzó una pregunta al pueblo que partió al pueblo en dos. Moisés se paró delante de todo el pueblo y dice: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y solamente, hermanos, un grupo de hombres llamados los levitas respondieron sin dudar. Respondieron sin negociar. Tomaron su espada, aleluya,
y ejecutaron juicio sobre todo aquello que debía morir en ese día. Esta escena, amados hermanos, que ocurrió hace miles de años atrás, no es solamente historia, sino que es un espejo que el día de hoy nos confronta a usted y a mí. Es una imagen profética, aleluya, de lo que cada creyente está llamado a ser en su propio interior. Porque todos, déjeme decirle que llevamos un levita espiritual que debe despertar en nosotros. Existía un conflicto, amados hermanos, que el apóstol Pablo bien conocía, en donde escribió con honestidad, amados hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del verso 18. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Del verso 18 al 19. Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Quién nos ha visto en ese espejo? Todos nosotros, hermano, todos los días. Hay algo en nosotros que conoce la verdad. Hay algo en nosotros que ama profundamente a Dios. Hay algo en nosotros que quiere ser siempre lo correcto. Pero también, hermanos, hay algo que se resiste. Hay algo que se aferra. Hay algo que siempre vuelve al mismo lugar. Pablo lo llamó el pecado que mora en mí. Una fuerza interior, hermano, que no se va a rendir hasta que usted y yo seamos arrebatados de este mundo. Aleluya. Hermano, la pregunta no es si esa lucha existe o no. La pregunta es si usted y yo tenemos la suficiente valentía para enfrentar esta lucha. Los levitas, amados hermanos, no fueron consagrados al ministerio por un título, ni por una ceremonia previa, no. Sino que fueron separados, aleluya, para Dios en el momento en que tomaron la decisión correcta, cuando todo el pueblo retrocedió. Y la escritura registra algo extraordinario, amados hermanos, en Éxodo capítulo 32, verso 29. La palabra dice: hoy os habéis consagrado a Jehová, para que Él os dé hoy bendición. La consagración vino después de la decisión. La bendición vino después del conflicto. Así funciona el reino de Dios, hermano. No se consagra quien evita la batalla, sino el que la enfrenta. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una parte levita, una capacidad dada por Dios para ejecutar juicio sobre el pecado interior. Mortificar la carne, hermano, no es una opción, es una orden del Señor. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 11. La palabra del Señor Jesucristo dice en el nombre de Jesús: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, no andáis, anduvisteis tiempo pasado. Amén. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Amén. Gloria a Dios.
La espada, hermanos, del levita hoy es la palabra y el espíritu. Son las únicas armas, amados hermanos, que tenemos para matar lo que hay dentro de nosotros. La bendición sigue a la consagración. Quien vence por dentro va a florecer hacia afuera. Aleluya. Cuando Moisés, amados hermanos, vio que el pueblo estaba fuera de control, pues Aarón los había dejado descontrolarse para que fueran objeto de burla entre sus enemigos. Fuera de control, hermanos, significa soltar, significa dejar ir, desatar, mostrar falta de restricción. Aarón los había dejado descontrolarse para que fueran objeto de burla entre sus enemigos. Hay una versión, amados hermanos, que dice que Aarón los había dejado descontrolarse para burla de sus enemigos. La NBI dice para que se convirtieran en objeto de burla de sus enemigos. La palabra burla, amados hermanos, se usa aquí en el Antiguo Testamento, por lo que es difícil de poder llegar quizás a una definición precisa de esta palabra. Pero también esta palabra burla se traduce como epicharma, que significa objeto de alegría maligna, alegría maliciosa o alegría secreta. Ya saben de quién proviene. Las dos últimas palabras del versículo se leen literalmente así: por un susurro entre los que se levantaron contra ellos. Los enemigos, hermanos, habían burlado y habían ridiculizado de ellos al oír que habían abandonado a aquel Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto. ¿No es esto, amados hermanos, lo que sucede cuando los líderes cristianos son expuestos por estar involucrados en pecados graves, generalmente del tipo sexual? El mundo ve, amados hermanos, a la iglesia como fuera de control y se ríe, la ridiculiza, y el corazón de Dios se quebranta. Las vidas santas son como faros brillantes en nuestras culturas cada vez más decadentes y oscuros. El pecado, amados hermanos, no solamente destruye al pueblo del Señor, sino que también afecta el testimonio delante de quienes observan desde afuera. Israel había sido sacado con poder de Egipto. Israel habían visto milagros, habían visto gloria, habían visto dirección divina de parte de la mano del Señor. Pero en un momento de descontrol espiritual terminaron siendo motivo de burla para sus enemigos. Eso es fuerte, hermano. El pueblo llamado a reflejar la gloria de Dios terminó reflejando vergüenza. Esa alegría maliciosa de los enemigos muestra que el mundo se alegra cuando el pueblo de Dios cae. Hay personas, hermano, que están esperando verte fracasar para poder decir: ves, no eran diferentes. Y el texto apunta directamente a la responsabilidad de un hombre llamado Aarón, porque Aarón los había dejado descontrolarse. Hermano, no solamente fue un pecado individual, sino que hubo falta de liderazgo espiritual, falta de límites y tolerancia al desorden. Cuando nadie confronta el pecado, el caos termina creciendo. Vienen las burlas. Y aleluya, si en esta iglesia en la cual usted se congrega, amados hermanos, usted y yo nos sentimos confrontados contra el pecado, demos gracias a Dios, aleluya.
Porque no hemos venido de parte del hombre a suavizar la palabra de Dios, no, sino todo lo contrario, aleluya. Quizás muchos puedan pensar y decir dentro de su mente y de sus corazones que son duros los hermanos cuando predican la palabra de Dios. Y sí, hermano, es verdad. Pero hasta el mismo Pedro llegó a decir: Señor, dura es tu palabra, aleluya. Y el Señor le contestó: Pedro, si ustedes quieren irse, pueden irse sin problema. Y a Pedro no le quedó nada más que decir: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Aleluya. Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. En otras palabras, hermano, Pedro le estaba diciendo a su Señor: Señor, aunque tu palabra sea dura de recibir y de poner por práctica, sabemos que tu palabra y la obediencia a tu palabra, Señor, nos llevará al cielo. Aleluya. Por esta razón, amada iglesia, doy gracias a Dios de que estamos en una casa de oración, amados hermanos, en donde no estamos a favor de ninguno de los líderes que se descontrolen, aleluya, o que los líderes le puedan dar plena libertad a hacerlo, predicando por conveniencia, aleluya. Sino todo lo contrario, hermano. Debemos predicar la palabra de Dios, la cual en su mayoría de las veces hará el llamado hacia el arrepentimiento, aleluya. Porque nosotros somos un pueblo de dura cerviz y cuesta que realmente nos volvamos a Dios con todo nuestro ser. Dios quiere que una y otra vez en su casa de oración se hable contra el pecado. Y contra el pecado vamos a hablar, aleluya. Porque es aquello que nos separa de Dios y hace que los demás comiencen a blasfemar el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Sin duda, hermano, estoy seguro, aleluya, que todos nosotros que predicamos la palabra de Dios de corazón y guiados por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, preferimos ser criticados por los hombres y por las mujeres que ser juzgados por el Señor, porque no entregamos el mensaje que Dios quería que entregáramos, aleluya. Y si esto, amada iglesia, os llevará a la vida eterna, que así sea, aleluya. Que en todos los cultos Dios siga hablando a la iglesia. Que en todos los cultos Dios siga diciendo: iglesia, arrepiéntete. Que en todos los cultos Dios siga diciendo: iglesia, vuélvete a tu primer amor. Que en todos los cultos Dios siga diciendo: iglesia, deja de pecar contra mí. Iglesia, deja que tu parte levita vuelva a vivir y comienza a matar y a destruir todo aquello que está arraigado dentro de tu corazón, aleluya. Y que sabes que está mal y que no quieres dejar. Aleluya. En todos los cultos, hermano, el Espíritu Santo, aleluya, comience a tomar control, aleluya, y a sacar todo aquello que aún no ha salido de nosotros. Debemos de dejar de ser objeto de burla y demostrar verdaderamente que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y que nos está cambiando. Los hombres y las mujeres allá afuera están esperando verte igual que siempre, el mismo loco de siempre, el mismo arrebatado de siempre, que contesta igual que cuando no conocía al Señor, aleluya. Pero debe existir un cambio interno que se refleje hacia afuera, para que ellos puedan decir verdaderamente: vive Dios dentro de ellos, aleluya. Porque si así no fuese, aleluya, entonces nunca estarían haciendo lo que hoy están haciendo, de consagrarse al Señor. Debemos de dejar de ser objeto de burla, porque no se ríen de nosotros, sino que se ríen de Él.
de Él. Y si sinceramente queremos agradar a Dios, entonces debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por esta razón vino Juan el Bautista a predicar la palabra del Señor. Un ministerio muy corto. Un ministerio muy corto. Aleluya. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, comenzó a decir: ¿hasta cuándo van a seguir siendo el instrumento para que los demás se burlen de Dios? Dejen de jugar a ser cristianos. Por favor, les dijo Juan, muestren frutos dignos de su cambio. Muestren con sus actos que Dios los alcanzó y que Dios está obrando en ustedes. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, cuando Moisés bajó del monte y vio el caos, la escritura dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Fue una pregunta, hermano, que partió el pueblo en dos. No había término medio, no había zona gris. ¿Quién está por Jehová? Esa misma pregunta resuena hoy. ¿Quién está por Jehová? Y dice la palabra: y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los levitas respondieron al llamado y Moisés les dio una orden que estremece, hermano. Cuando los levitas llegaron para ponerse del lado de Jehová, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Sabe cómo fue eso? Como que el día de hoy Dios hiciera una separación. Y aquí se levantaran algunos levitas. Y Dios les dice: ¿quieren estar conmigo? Maten a todo el resto que no está haciendo mi voluntad. Eso fue lo que ocurrió. Tal cual. Dice la palabra que ese día cayeron 3,000 hombres. 3,000 hombres. La pregunta más importante: ¿quién está por el Señor? No es solo una pregunta histórica. Es la pregunta eterna que cada generación debe responder. Josué la repitió años después: escogeos hoy a quién sirváis. Y un gran hombre llamado Elías lo repitió en el Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El cielo siempre ha exigido una decisión. La espada que divide es la palabra. Los levitas, hermanos, usaron espadas literales, pero hay una dimensión espiritual profunda. Jesús dijo: no vine a traer paz, sino espada. Y Hebreos 4:12 declara: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, la palabra de Dios siempre establece separación. Separa la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira,
separa lo santo de lo prófano y el pecado de la obediencia. Dios nunca va a mezclar aquello que debe ser apartado. Hermanos, vivimos en un tiempo donde muchas veces se quiere mezclar lo santo con lo sucio. Pero la voz de Dios sigue llamando a la separación. La palabra de Dios, amados hermanos, fue dada, aleluya, para que usted y yo alumbremos. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. La lealtad a Dios está por encima de toda lealtad humana. El que no dejare padre, madre, hijo, hija, incluso su propia vida, no es digno de mí. No es crueldad, es jerarquía espiritual. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El llamado, amados hermanos, nunca ha sido cómodo. Siempre cuesta algo. En este día no estoy llamando a que mates a tu familia con una espada, sino que tu padre, que tu madre, que tu hermano, que tu hermana, que tu hija, que tu hijo no sean impedimento para servirlo a Él. ¿Qué significa levita? Un levita era un miembro de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Esta tribu descendía de Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea. Pero su significado, hermano, va mucho más allá de una simple genealogía. ¿Por qué Leví fue separado? El nombre Leví en hebreo significa unido o adherido, lo cual es profético. Porque esa tribu, amados hermanos, fue separada para unirse, para adherirse a Dios, de una manera que las demás tribus no lo fueron. Dios, dice la palabra, si ustedes leen el Antiguo Testamento, que a todas las tribus les dio tierra, pero a la tribu de Leví no fue así, pero les dio algo más valioso. Deuteronomio 18:2 dice: Jehová es la heredad de ellos. ¿Cuáles eran las funciones de los levitas? Servir en el tabernáculo y el templo, enseñar la ley a Israel, dirigir la adoración y la música, guardar la santidad del lugar sagrado. ¿Cuál fue el momento que definió a los levitas? Cuando los levitas fueron separados para el ministerio, no por nacimiento solamente, sino por una decisión valiente. Cuando todos retrocedieron ante el becerro de oro, los levitas respondieron al llamado de Moisés y tomaron la espada. Esa obediencia, amados hermanos, los consagró para siempre al servicio de Dios. Hoy día ninguno de nosotros, hermanos, un levita que proviene de esa genealogía. Pero lo que quiero oír, hermano, que ser levita hoy en día no es un título, sino que tómelo como una decisión de vida. Y esa misma decisión es la que el Señor hoy día nos llama a tomar. A simple vista parecen dos realidades diferentes: un levita del desierto con una espada en la mano, y un creyente del siglo XXI luchando con sus propias batallas internas, como dije en un principio, batallas que nadie ve. Pero cuando la Escritura se ilumina con el Espíritu, descubrimos que son el mismo retrato pintado en diferentes épocas. Cuando Moisés dio la orden, dijo algo que estremece: matad cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Presta atención. El enemigo de los levitas no era alguien extraño.
era alguien conocido, era alguien cercano, su hermano, su amigo, su pariente. El enemigo era alguien con quien habían compartido el mismo camino desde Egipto. Aleluya. El pecado que usted y yo debemos matar no es algo ajeno. Es algo que conocemos bien. Es algo que nos resulta familiar todos los días, que a veces lo sentimos parte de nosotros. ¿Sabe por qué la batalla es tan difícil? Porque el enemigo lleva tu mismo rostro. El enemigo más grande no está fuera de nosotros, sino muchas veces dentro de nosotros. Moisés preguntó una vez en el desierto: ¿quién está por Jehová? Y esa misma pregunta resuena hoy en cada culto, en cada prueba, en cada momento en que la carne quiere ganar la batalla. ¿Tomará el levita que hay en ti la espada hoy y matará todo lo que está dentro de nosotros que deba morir? Cuando el alma no sabe esperar en Dios, cuando tenemos ansiedad, cuando no vemos respuesta, empezamos a fabricar sustitutos. Cuando el corazón no tolera el silencio de Dios, busca ruido. Cuando la fe no descansa en la presencia de Dios, inventa un becerro de oro. ¿Y qué es un becerro de oro? Un becerro de oro es algo que te roba la paz. Hay muchas cosas que funcionan como un becerro de oro: control, aprobación, placer, religión, imagen, poder, ansiedad. Y aquí quiero detenerme por un momento, ya voy a comenzar a terminar. Hay cosas que no se ven como un pecado escandaloso y que a veces no las percibimos como pecado. Y como dije anteriormente, cosas que ya pasaron en nosotros, como las que nombré. Pero hay otras cosas que están con nosotros siempre. Por ejemplo, no lo percibimos como pecado, pero el control se ve como que quiero que todo salga bien. Solo quiero tener claridad, solo quiero que nada falle, que todo salga perfecto, pero detrás de eso hay algo más profundo: la necesidad de sentir que tú sostienes tu vida en vez de descansar en el Señor. Muchas veces este becerro de oro pasa inadvertido porque parece prudencia, pero muchas veces es desconfianza. Te hace revisar, te hace anticipar, te hace preocuparte, te hace querer asegurar el resultado, y cuando no podemos controlarlo, nos roba la paz. Por eso deja de ser solo una costumbre y se vuelve un ídolo. Otro becerro de oro es la aprobación de la gente. A veces no vivimos para Dios con libertad, sino mirando quién te aplaude, quién te acepta, quién te critica, quién se aleja. Eso parece a veces sensibilidad, pero muchas veces es esclavitud. Cuando la opinión de otros pesa más que la voz de Dios, ya existe ahí un altar levantado, un becerro de oro. Este becerro nos hace cambiar según el ambiente, nos vuelve dependientes, nos hace decir lo que nos conviene decir y nos hace callar lo que nos incomoda. Otro becerro de oro puede ser la imagen. No solo cómo nos ven, sino cómo usted quiere ser percibido.
La necesidad muchas veces de parecer fuertes, espirituales, correctos, exitosos o estables. Esto también nos esclaviza porque terminamos, amados hermanos, cuidando una versión nuestra en vez de caminar en verdad delante de Dios. Y el más fuerte, la autosuficiencia. Cuando en el fondo sentimos que no necesitamos tanto a Dios. Aleluya. Cuando sentimos que podemos resolver, cuando sentimos que podemos sostener, entender, y cuando sentimos que podemos avanzar por nuestra propia cuenta. Parece madurez, pero es orgullo disfrazado. La clave no es solamente identificar el becerro, sino ver qué produce en nosotros. ¿Qué produce ese becerro? ¿Te has dado cuenta cuando estás en tu casa o en tu trabajo o en la iglesia? Llegas tranquilito, pero basta con cualquier cosa y viene la rabia, viene el orgullo, cambia tu cara, cambia tu carácter y comienza a aparecer malestar, pena, entre otros. Si algo nos domina, si algo nos roba la paz o nos hace desobedecer, probablemente ya no es solo una preferencia o una parte que se equivoca dentro de nosotros, sino que es un ídolo compitiendo con Dios. Aleluya. En el reino del Señor, hermano, no basta con admirar a Dios. Hay que pertenecerle a Él. No basta con hablar de santidad. Tenemos que separarnos del ídolo. No basta con llorar en la presencia de Dios. Hay que romper con lo que compite con Dios. Por eso los levitas nos deben representar. Ellos no se quedaron en el medio. Ellos se pusieron del lado del Señor y eso nos confronta hoy en día. Porque muchas veces queremos un cristianismo sin separación, una fe sin cruz, una adoración sin renuncia. Pero el Dios Santo no comparte su gloria con ningún becerro de oro. El Señor no solamente, amados hermanos, nos perdona por los becerros que están dentro de nosotros, sino que nos llama a destruirlos. Lo que hoy gobierna en nuestros corazones debe morir. Por eso la pregunta es, ¿qué becerro de oro hemos levantado hoy en nuestros corazones? Porque el becerro de oro no solamente está hecho de metal o de oro, sino que muchas veces el becerro de oro está hecho de control, de imagen, de pecado escondido, de orgullo, de irresponsabilidad, de espiritualidad sin obediencia. A veces de una necesidad tan fuerte de sentir algo que terminamos adorando más la experiencia que a Dios. La obra levita en nosotros es ponernos del lado de Dios contra todo lo que compite con Él. No con orgullo, no con dureza, sino con una obediencia santa, firme, sin excusas. Es decir, Señor, si esto no te honra, no lo quiero. Si esto me separa de ti, lo suelto. Si esto ocupa tu lugar, lo entrego.
Hermano, el Señor, para terminar, no nos llama a matar el pecado para dejarnos vacíos. Nos llama a matar el pecado para llenarnos de Él. Dios no arranca un ídolo para dejar un vacío, sino que arranca un ídolo para reinar en ese lugar. Hoy no solamente se trata de venir aquí y llorar por el becerro. Se trata de romper, de matar y de destruir aquello que te roba la paz. Tiempo cumplido. Puestos en pie. Quiero hacer un llamado en esta tarde. Vamos a hacer un ejercicio, hermano. Gracias, hermano. Vamos a hacer un ejercicio. Ya en pocos minutos más nos vamos a ir a nuestra casa. Si alguien quiere venir hasta este lugar, venga hasta este lugar. El altar está abierto, vamos a hacer una oración, pero vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que en esta hora usted cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. Y quiero que comience a meditar. ¿Qué es aquello que cuando usted está en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en la calle, donde sea, qué es aquello que de un momento a otro te cambia el carácter? ¿Qué es aquello que de un momento a otro te roba la paz? ¿Qué es? Nos hemos detenido a analizar, porque no podemos ser hombres o mujeres de doble ánimo, porque seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Por eso yo te invito en esta hora a cerrar tus ojos y a reflexionar. ¿Qué es aquello que de un momento a otro te roba la paz? ¿Es tu carácter? ¿Qué es aquello que de un momento a otro, cuando estás bien, te hace explotar? Te hace destruir. Te hace enojarte y que no puedas controlarlo. ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Es un becerro de oro que tenemos que comenzar a destruir. No solamente un becerro de oro es algo que se hace y que echa humo, no. Sino que es un becerro de oro es aquello que compite con Dios y que te roba la paz sin darte cuenta que está ocupando un lugar y que compite con Dios. ¿Cómo vivimos en nuestro hogar? ¿Cómo vivimos en el trabajo? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cuál es nuestra forma de responder? Cuando alguien te habla, ¿contestas? Cuando alguien te habla, ¿te das el tiempo de contestar? Son cosas que parecen detalles, pero son importantes. Un hijo de Dios es conocido en todos sus caminos. Por eso que en esta tarde yo te invito no solamente a identificar el becerro de oro que te roba la paz de vez en cuando nadie te ve, sino a pedirle al Señor que podamos destruirlo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo de Nazaret, en esta tarde, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia. Tu palabra ha sido entregada, Señor, y en esta tarde nos llama, Señor Jesucristo, a matar, a destruir todo aquello que compite contigo. Cuando los levitas tuvieron que tomar una decisión, el pecado, el enemigo, era parte de ellos, era
sea parte de su familia, Señor. Hoy en día el becerro de oro, Señor, no es alguien desconocido, sino que es alguien que conocemos muy bien, que vive con nosotros, que anda con nosotros y que de vez en cuando viene y toma tu lugar. Señor, en esta hora oramos para que estos becerros de oro sean destruidos y que pueda reinar la paz, la alegría. Como dice tu palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es un estado. Es un estado de justicia, es un estado de gozo, es un estado de paz. Por eso el Hijo de Dios anda contento. Por eso el Hijo de Dios anda alegre. Por eso el Hijo de Dios tiene paz. Porque vive en el reino de Dios. Aleluya. Sea usted matando todo becerro de oro que quiera tomar tu lugar en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret.